Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Otro viernes a cuarentenados. Hoy es 17 de abril. Y vamos a presentarles un nuevo programa en el cual Guillermo va a reflexionar sobre el rol de China en este contexto, el nuevo mundo y los modelos de desarrollo asentados en los vectores nacionales de la economía, sobre la disputa que se perfila entre el nacionalismo de exclusión que levanta muros y los que proponemos un nacionalismo de inclusión asentado en la doctrina peronista que tienda puentes entre los pueblos del mundo hoy tan golpeados. Guillermo va a reflexionar también sobre nuestros desafíos, sobre la deuda, la propuesta del nuevo impuesto a la riqueza y sobre quiénes la tienen que pagar, los oligarcas. Por su parte, Bea Paglieri, la compañera Beatriz Paglieri, retoma su planteo de la semana pasada sobre la medición del IPC, reflexiona sobre un nuevo Yalta a nivel internacional y también nacional, y opina con contundencia sobre la próxima prohibición de no salir que tendrán los mayores de 70 años. Pablo Chalú va a hablar sobre la nueva etapa a partir de la propuesta que han hecho desde el gobierno sobre el pago de la deuda y la necesidad de contar con un plan económico. Pimpi, nuestra querida Pimpi Colombo, se va a referir a la dicotomía solidaridad-individualismo, a la mesa de los argentinos, a su preocupación por la mesa de los argentinos y las argentinas, su preocupación por cómo garantizar los alimentos. Para eso recordará la experiencia que llevó a cabo junto a Guillermo como subsecretaria de Defensa del Consumidor. Y finalmente, a partir de un artículo que salió en Perfil sobre los países conducidos por mujeres y la pandemia del coronavirus, va a reflexionar sobre el rol y el lugar de las mujeres. Bueno, los dejo con ustedes, a nuestros y nuestras protagonistas. Litia, de vuelta nos estamos encontrando en la hora de Moreno. Este va a ser como el tercer programa que estamos haciendo con este método. Y está teniendo buena repercusión. Lo veo por los comentarios, mails y mensajes de WhatsApp que nos llegan de todo el país, incluso, como usted ya sabe, algunos de Europa también. Mire, hoy vamos a tener la presencia de los compañeros que nos vienen haciendo el acompañamiento en el programa, pero yo quería plantear un tema de arranque nomás, intenso, porque hace al debate, y sobre todo porque esta semana circuló un audio de un presidente exitoso, un presidente que uno valora, que de alguna manera lo fuimos acompañando a la distancia en su gestión, que es el compañero Evo Morales, sobre definiciones muy contundentes del tipo: China acaba de ganar la Tercera Guerra Mundial sin disparar un solo tiro, y una serie de cosas más. Sin ánimo de polemizar, no somos quien, y aparte no es nuestro rol, pero sí me parece que eso dispara visiones contundentes que están dando sobre que esta pandemia puede llegar a modificar el modo de producción capitalista. Convengamos que sería la primera vez que una pandemia genera este tipo de situación desde que el modo de producción capitalista se impuso a escala global. Pero podría ser. Ahora, ahí viene el primer debate serio. China y su presencia mundial, la que ha conseguido en las últimas décadas. ¿Lo ha hecho desde el modo de producción capitalista o es otro modo de producción que uno desconoce? No hay ninguna duda que es capitalista.
Estuve en Angola, estuvimos en Venezuela y acá en Argentina, lugares donde China ha tenido alta presencia de sus inversiones extranjeras, y el modo de producción es el modo de producción capitalista. No hay duda al respecto. En todo caso, reinterpretando lo que dice Evo, parecería ser que lo que hay es, dentro del modo de producción capitalista, un nuevo liderazgo. Repito, el Partido Comunista Chino, alén de sus fronteras, lidera el modo de producción capitalista a escala global, según sería la interpretación de Evo Morales. Bueno, sería raro. En general, los liderazgos dentro del capitalismo se han dado a sangre y fuego. El último fue la consolidación de Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Costó 60 millones de almas dentro del modo de producción capitalista. Así que sería extraño. ¿Pero por qué China lideraría? ¿Cambió la tecnología? ¿Cambió la dotación de factores en términos de capital? ¿O hay un solo factor que se ha lentificado en su utilización, que es la mano de obra? ¿Y alcanza para cambiar el modo de acumulación de capital? Me da la sensación que no. Me da la sensación de que a la salida de esta pandemia lo que vamos a encontrar es lo que venimos señalando, que es la consolidación de los vectores nacionales en los modelos de desarrollo. Más, parecería que estos modelos que nosotros venimos señalando desde hace por lo menos un lustro, ahora tienen el campo orégano para que se impongan. ¿Es exactamente los que planteamos nosotros? Bueno, ahí también se abre un debate. Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Hoy me pliego a ese ya famoso viernes a la noche de la hora de Moreno. Y en ese sentido, quiero resaltar que la hora de Moreno marca tendencia. El viernes pasado dijimos que nos estaba llamando la atención cómo estaban calculando el índice de precios al consumidor en el INDEC, cuando los encuestadores no pueden salir desde, creo, el 17 de marzo. Por lo tanto, ya el índice que fue publicado tiene alguna metodología que está reemplazando la metodología habitual y que corresponde para el cálculo de ese índice. Por lo tanto, bueno, marcamos tendencia. Después salieron los de Pablo, salieron los experts, salieron tetas a decir alguna cosita, pero me parece que la dijeron luego de escuchar la hora de Moreno. Ayer, con iniciativa de Jorge Sagagnini, un más de 70 que anda por la calle trabajando y haciendo desde su casa muchísima actividad. Tuvimos el plenario de usinas, donde tratamos de poner y dar formato a los planes, programas y proyectos de lo que debe ser un modelo de desarrollo y cuáles son las medidas que nos imaginamos que vamos a necesitar desde ya y para el día después de esta cuarentena ya muy prolongada.
Pero quiero resaltar algo que fue un disparador dentro de ese trabajo multidisciplinario que hemos desarrollado por videoconferencia, en que estábamos hablando del Yalta, cómo nos imaginamos el nuevo Yalta, y como vos ya dijiste varias veces, Guillermo, en ese nuevo Yalta lo que estamos necesitando es que esté sentado Francisco para equilibrar la mesa entre Trump y Putin, para que los que no tienen voz la tengan, o las que no tenemos voz la tengamos. Y en ese sentido hice un paralelo con lo que nos está pasando en la República Argentina y cómo imaginarnos ese consejo que nos permita planificar la oferta. Y en ese sentido yo creo que también tenemos que imaginarnos que alguien tiene que equilibrar la mesa, es decir, sería como nuestro Yalta y las nuevas condiciones que necesitamos imponer, y como ya venía remarcando, donde el interés general tiene que estar presente. Y el interés general tiene que estar conducido con la participación, sin ninguna duda, de todos los que componen la fuerza productiva, desde el movimiento obrero organizado, los trabajadores y los empresarios, y cualquiera sea el nivel de esos empresarios, desde las pymes hasta las grandes empresas. Y entonces necesitamos que alguien equilibre esa mesa para el interés general. Y ese alguien tiene que ser alguien que, si no es Moreno, va a tener que parecerse mucho a Moreno, en términos de que tiene que ser alguien que ya tiene experiencia en equilibrar la mesa de los empresarios, la mesa de los trabajadores, cuando generaste la administración del comercio. Que si bien tiene un título sencillo, sin ninguna duda tenía todo un andamiaje de inteligencia práctica, donde se analizaba la participación de las pequeñas y medianas empresas dentro de ese conglomerado productivo. Por lo tanto, creo que en este consejo que se impone para administrar la oferta hace falta un Moreno. Y quien pueda parecerse con la experiencia, el profesionalismo, la convicción, la lealtad, la doctrina, bueno, que aparezca, sería excelente que hubiese otro Moreno, ojalá tuviésemos 50 morenos, pero ahí sin ninguna duda hace falta alguien con tu perfil, Guillermo, que equilibre esa mesa. Otro tema para resaltar es esta medida para los de más de 70 años de pedir permiso para salir de su casa, como si muchísimos de 70 no pudiésemos autoabastecernos y tener un cuidado en pareja, como nos gusta a los peronistas, a compañeros viejitos que nos autoabastecemos. Creo que la medida daña la inteligencia, por lo tanto, solamente me la imagino comentar en la hora de Moreno como de viernes a la noche. Hola Guillermo, hola Adriana. En primer lugar, felicitaciones por el mantenimiento de la hora de Moreno y por la calidad que tiene siempre este programa para darnos la oportunidad de reflexionar sobre los temas más profundos que caracterizan la situación que vive nuestro país, que atraviesa nuestro pueblo y que todos nosotros de una manera u otra compartimos y le buscamos la vuelta a cómo ejercer la solidaridad en esta época de distancia física, pero de tanta y tan necesaria solidaridad social. Así que hoy pensaba que me gustaría compartir un poquito con ustedes algo que estoy viendo tanto por la propia experiencia personal de nuestra familia. Nosotros somos 5 en casa y los más jóvenes salen cada tanto cuando es necesario hacer algunas compras,
o alguna diligencia, alguna reparación, que parece mentira, pero se te vienen todos los problemitas al mismo tiempo, y las novedades que también veo a través de nuestra actividad en el Sindicato de Amas de Casa, con las compañeras delegadas, en la búsqueda de poder solidariamente concurrir a respaldar el trabajo en compañeras que atienden un comedor o que simplemente se brindan hacia su barrio, hacia la zona de influencia de nuestra sede o de su propio hogar, para dar una mano a gente que hoy verdaderamente le está pasando mal, que todos sabemos, y Guillermo lo alertó desde el primer día, que no podía trabajarse y pensarse las políticas en relación a la pandemia solamente desde el punto de vista sanitario, sino que es necesario mirar de qué manera, en primer lugar, las personas que están completamente en situaciones muy vulnerables, que no tienen vivienda o que viven en condiciones muy precarias, y también las que consiguen unos pesos cuando logran circular y cuando la economía funciona, o sea, lo que le llaman los que viven de la diaria, y que son en distintos niveles. Algunos su diaria es un poquito mejor, otros es apenas justa, pero es con lo que podían resolver la situación de su familia, y esta imposibilidad de circular y esta caída de la actividad comercial y demás, por supuesto que coloca en una encrucijada tremenda, que solamente puede abordarse seriamente si se piensa desde la política general, si, como propone Guillermo desde hace tiempo, que el gobierno pudiera convocar y constituir una mesa para atender la crisis, donde también estén no solamente los especialistas en salud pública, sino también las empresas, el conjunto productivo de la Argentina, los sindicatos, o sea, el mundo de lo privado, el que tiene que mover que la cosa antes. Y yo quiero decir que lo que nosotras vemos es doblemente el tema de los aumentos de precios que no cesan, que cada nueva compra más o menos que uno hace, ya observa que todo subió. Lo que hace 12 días ibas a la verdulería y te costaba el kilo de zanahoria, la fruta, las manzanas, esto, 100 pesos, ahora todo lo mismo, 130, y así como cada una de las cosas, cuando no la falta de alguna mercadería que se necesita o que se busca. Y por supuesto eso trae una cierta angustia, una cierta preocupación, una gran incertidumbre, y yo pensaba que cuando nosotros estuvimos acompañando a Guillermo en la Secretaría de Comercio, desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, lo que nosotras hacíamos era un trabajo bien interesante con las organizaciones de consumidores, con las organizaciones sociales, con el Sindicato de Amas de Casa, con las organizaciones barriales, con los centros de jubilados, con los otros sindicatos, en el sentido de conocer cómo es la legalidad, conocer cómo funciona el mercado, cómo funcionan los sistemas, cuáles son nuestros derechos y de qué manera nosotros podemos, actuando solidaria y organizadamente, ir resolviendo ese cada día, que si no lo enfrentamos cada uno por nuestra parte, y particularmente las mujeres. Pero, por supuesto, siempre eso ocurre en el margen de la cosa, o sea, en la pequeña franja de acción que puede tener las personas que administran la economía familiar, las amas de casa, las personas que hacen las compras y demás. Difícilmente nosotros podríamos comprarnos el cuento que nos hacía hace 20 años, diciéndonos que el asunto para que los precios no bajen se trataba de caminar y caminar y caminar, cosa que encima hoy ni siquiera podrías hacer. Pero que ya nosotros, cuando empezamos a organizar la tarea en la subsecretaría, acompañando la política que vos, Guillermo, impulsabas, lo que nosotros procuramos es que una participación comunitaria organizada, con conocimiento de derechos, con información, con interacción, y en conjunto con la Secretaría, interactuando también con las cámaras empresarias, con las cámaras de los supermercados chinos, con las cámaras de los supermercados de los grandes, los llamados nacionales, pero también con los supermercados no tan grandes, o sea, no de supermercados sí importantes, pero tal vez no
no nacionales, también con ellos trabajábamos, trabajando con el mercado central, de modo de acordar todas aquellas acciones que permitieran facilitar el acceso al consumo, ¿no? Y eso nos colocó y nos hizo marcar una mirada diferente respecto de lo que el neoliberalismo había instalado incluso en su legislación como el tema de derecho del consumidor. Y nosotros dijimos, es el derecho al consumo, es el derecho de los pueblos a tener trabajo, a tener un ingreso digno y a poder satisfacer sus necesidades, las principales, las primeras, pero también ampliando cada vez ese círculo de posibilidades de atender lo que uno necesita, lo que necesita tu familia, lo que es el esparcimiento, el descanso, la formación, las actividades culturales, recreativas, deportivas y demás. Y la verdad es que tenemos mucho orgullo de haber desarrollado ese programa Valorar, que lo hicimos en todo el país, lo hicimos con las distintas provincias y lo hacíamos tanto con los organismos del Estado como con las organizaciones de la comunidad, las organizaciones libres del pueblo de cada uno de los lugares. Y uno extraña un poquito eso, porque vos, por un lado, extrañas el hecho de que todavía no se ve que se esté enfocando para estabilizar el contexto macroeconómico, pero también que el mensaje viene siendo un mensaje en el que subyace demasiado individualismo y una cultura, digamos, denunciativa, una cultura más destinada a buscar dónde falló la cosa que a construir que las cosas funcionen. Creo que ese es el punto, que nosotros no hicimos precios cuidados, en todo caso nosotros armamos un sitio web para que las personas puedan hacer sus propias comparaciones de precios, organizar sus compras y demás, como un auxiliar, sin pretender que pudieran ser las personas responsables de la organización del consumo familiar las que puedan ordenar de ninguna manera los precios en ese momento, como no lo podrían hacer ahora. Entonces uno extraña que falta el contexto, pero también que falta la propuesta más de un sentido más solidario para la acción cotidiana. No me parece que sea útil promover que las personas vayan todo el tiempo buscando cómo denuncian al que sale a la calle, cómo denuncian qué tal negocio, cómo le buscan los incumplimientos. En todo caso, las organizaciones debíamos, junto con el Estado y con las organizaciones empresarias, o sea, el mundo de lo privado, sea por parte de empresarios, sea por los trabajadores, sus sindicatos, o sea, y por otra parte el Estado, construyendo las respuestas que son necesarias para enfrentar la crisis. Bueno, ya me extendí demasiado, tenía ganas de compartir esto con ustedes, les mando un abrazo, los quiero mucho y aquí sigo yo en cuarentena, me saqué el barbijo para poder hablarles, los quiero mucho, viva Perón y viva la patria. Adriana, quiero agradecerte que me hicieras mirar el artículo que publica hoy Perfil, señalando que 7 países que están conducidos por mujeres tienen aparentemente hasta ahora y por lo que se ve estadísticamente mejores resultados en lo que se refiere a enfrentar esta pandemia que tiene pata para arriba a todo el mundo y que todavía tiene muchísimos interrogantes. Y bueno, me encantó leerlo y solamente querría brevemente compartir con ustedes en el programa La Hora de Moreno una breve reflexión, que es la siguiente. Creo que este hecho de poder mirar las conductas que no son todas iguales, porque las 7 presidentas o primeras ministras han hecho diversas cosas, pero en todo caso tal vez lo que permite es poner el foco en el hecho de que nosotros en nuestras sociedades tenemos por tradición, porque estamos acostumbrados a eso, por las razones que sea, por la manera en que nos organizamos, tenemos bastante diferenciada la manera en que abordamos genéricamente, no sin casos individuales, las mujeres, de cómo abordan los varones los distintos temas. De hecho, quienes luchamos mucho para que las mujeres tengamos una participación política protagónica y equiparada a la de los varones, siempre pensamos
que la incorporación de las mujeres a la política enriquece a la política, porque precisamente es como si teniendo nosotros dos ojos nos tapáramos uno y nos podríamos dar cuenta cómo perdemos tanto en profundidad como en el panorama y en la amplitud de lo que vemos. Y yo creo que para la mirada de lo público como de lo familiar, si están todas las miradas, no es lo mismo que si está una sola de las miradas. Y en ese sentido creo que nosotros todavía estamos bastante lejos de que nuestras reflexiones nos permitan ir en profundidad en ese sentido, retomar lo que fue toda la prédica de Eva Perón y todo lo que fue a lo largo de los años en sus distintos momentos la construcción del peronismo, en el sentido de generar situaciones que permitan un pleno desarrollo e inserción de las mujeres a la par que los varones en la sociedad, tanto en lo que es laboral remunerado como en lo que es participación política, con más dificultad en la participación gremial o en la participación empresarial y en la toma de decisiones de los más altos niveles del poder. Pero lo concreto es que a partir de que en el año 91 se aprobó la ley de cupo y empezó a recuperarse la presencia de mujeres en el Congreso, también se amplió de una manera impresionante la agenda de tratamiento de temas por parte del Congreso, con mucha solvencia, incorporando temas de la vida cotidiana, como puede ser la creación de un registro de deudores alimentarios para poner en el tapete el cumplimiento con los deberes familiares, como puede ser toda la temática de violencia, como puede ser el parto humanizado y respetado, como pueden ser los derechos y la salud reproductiva, como pueden ser cualquiera de los aspectos que se nos viene a la mente, o la valoración del trabajo doméstico a través de las encuestas de uso del tiempo. Todas esas miradas difícilmente podían ser llevadas al público por los varones, que es una experiencia que disfrutan mucho menos. Y mi impresión es que está muy bueno reflexionar y mirar si hay alguna cosa en común de la experiencia de esas 7 mandatarias, pero lo que con seguridad ocurre es que como las personas somos una integridad, a donde vamos nos llevamos a nosotros mismos, llevamos nuestra experiencia, y la experiencia que tenemos mayoritariamente las mujeres es que tenemos un abordaje que integra. Nosotros llevamos adelante una familia, o si no hemos armado una familia propia nuestra con hijos y demás, pero seguramente nos ocupamos de nuestros padres, tenemos presente lo que ocurre a nuestro alrededor, sabemos y conocemos las necesidades, y entonces toda esa experiencia que nosotros hacemos aún en nuestra vida cotidiana es la que podemos llevar a los empleos, es la que llevamos al ejercicio de la función pública, es la que llevamos al ejercicio de la política, es la que llevamos al ejercicio de la acción sindical. Y en ese sentido, solamente decir que esta experiencia de la pandemia que nos tiene encerrados en nuestra casa, conviviendo en una extensión de tiempo que no estamos habituados, mujeres, varones, adultos, niños y adultos mayores, sería una enorme, maravillosa oportunidad para que, ya que el mundo masculino está conociendo el extraordinario mundo del hogar, también pudiera adquirir esas habilidades que nosotros desde muy pequeñas vamos desarrollando, que consiste en poder mirar las necesidades de todos y tratar de distribuir de la manera con mayor inteligencia práctica, como la que nos demanda Guillermo, que debería tener toda acción de gobierno, y particularmente cuando tiene que enfrentar una crisis como esta, y que es la inteligencia práctica de darle a cada uno según sus necesidades, de ser quien está interactuando para resolver los conflictos y está construyendo las soluciones también de una manera colectiva. Bueno, esa reflexión nomás quería compartir con ustedes. Les mando un beso grande. Hasta la próxima. Estimado Guillermo, creo que se ha cumplido una nueva etapa en la programación económica y en la situación económica con la propuesta que ha hecho el gobierno en relación a la deuda externa. Creo que lo importante es que entendamos que se inició un proceso y que ahora lo que va a ocurrir es una negociación que puede
tomar diferentes grados de temperatura, pero negociación al fin. O sea que esta propuesta que ha hecho el gobierno puede tener la esencia de la solución, pero obviamente va a recibir algunas modificaciones. Pero lo que me parece mucho más importante resaltar aquí es que, bueno, ya hasta en los propios términos del gobierno se ha cumplido todos los elementos necesarios para que por fin sepamos cuál es el plan económico. Recordemos algunas cuestiones que se dicen o que se dijeron sobre este tema. En un principio, el mismo Alberto había dicho, bueno, tenemos un plan económico, es secreto. Después el ministro de Economía había avanzado con algunos datos y había dicho de que había una coherencia entre la política monetaria y fiscal, pero no mucho más. Lo cierto es que la sociedad, no solo los acreedores extranjeros, la sociedad estaba esperando el plan. Y lo que decía el propio presidente y el gobierno, bueno, una vez que hagamos la propuesta, el plan se va a dar a conocer. No es excusa que estemos en la pandemia y que estemos en acuartelamiento. El plan se requiere aún ahora mucho más que antes. Ahora necesitamos con más urgencia. La necesidad es más imperiosa que antes de tener un plan. Porque si no, las medidas, algunas se están tomando de público conocimiento, son como medidas inconexas y nadie sabe muy bien cuál es el resultado final. Y si no hay expectativas, si la población, la fuerza de la producción y del trabajo no saben cuál es la dirección del barco, no sabemos a dónde tenemos que apuntar, se pierden muchísimos esfuerzos, se pierden muchísimos recursos, que es casualmente lo que está faltando hoy en la Argentina. Ojalá que se pueda realizar esto. El ministro de Economía no es simplemente alguien que lleva adelante una negociación externa. En el Ministerio de Economía es el principal responsable de la elaboración del plan, que luego, por supuesto, debe aprobar el presidente y darles impronta. Pero no se lo puede encajonar al Ministerio de Economía simplemente diciendo es el negociador de la deuda. Y ese requerimiento es una deuda extraordinaria que tiene el gobierno con la sociedad. Entonces me parece que es el momento de pedir que ese plan se haga. Hemos perdido mucho tiempo porque me parece que pusimos el caballo atrás del carro o el carro delante del caballo. Porque dijimos primero vamos a hacer la propuesta y después el plan. Cuando en realidad debería haber sido lo opuesto. Pero en definitiva, el plan lo necesitan no solo los acreedores externos, lo necesita básicamente el país, para que las fuerzas de la producción y del trabajo puedan organizarse, para que las fuerzas de la producción y del trabajo, a través de las expectativas que genera el plan, puedan empezar a sacar al país de esta crisis inédita por la cual está atravesando. Esperemos que lo haga, pero hay una observación que yo no puedo dejar de hacer, estimado Guillermo. Me parece que nuestro presidente no es muy amante de la economía. Me parece que no le da la prioridad que debería darle. Está preocupado por la redistribución del ingreso y hace muy bien en estar preocupado por la redistribución del ingreso. Pero un plan económico es mucho más que eso y el país necesita hoy producción, necesita hoy emergencia en el sector externo,
necesita hoy una estrategia frente a un nuevo panorama económico internacional. Necesita hoy definiciones muy importantes sobre si vamos o no a sustituir importaciones, si vamos o no a promocionar exportaciones. Creo que a Alberto le vendría muy bien reflexionar y ponerle a la economía la prioridad que la economía requiere. Estamos hablando del trabajo humano, estamos hablando del ahorro, estamos hablando de las familias y de las empresas. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. El debate que estábamos mencionando sobre los modelos nacionales dentro del modo de producción capitalista tiene que ver con estos dos esquemas dicotómicos que estuvimos desarrollando en nuestro programa y en nuestros artículos y en el debate con los compañeros, que tienen que ver con el nacionalismo de exclusión o el nacionalismo de inclusión. En el mundo se van expresando, diría yo, con más intensidad, los modelos que expresan el nacionalismo de exclusión, sobre todo en Europa. En Polonia, en Hungría, Rumania, Italia, si bien tuvo un retroceso, me parece que es circunstancial. Veremos Inglaterra y naturalmente Estados Unidos, que es el que va a terminar de definir el fiel de la balanza. Por ahora es un modelo que levanta muros, hasta la llegada de López Obrador, que negociación de por medio es un tema que hoy no está en la agenda de la manera que estaba con los anteriores gobiernos mexicanos, y donde Trump está felicitando a López Obrador por el despliegue del ejército y frenar la irrupción de mexicanos en el territorio norteamericano. De hecho, cuando digo lo felicitó, y de hecho desplegó el ejército. Pero la propuesta de levantar muros está ahí vigente y ya tiene la asignación presupuestaria. Obviamente hoy el centro del debate lo ocupa el coronavirus, pero en términos estructurales es la imagen del nacionalismo de exclusión. ¿Y aquí cómo andamos? Y aquí los modelos se están empezando a expresar, y es lo que estamos viendo esta semana. No fueron inocentes las declaraciones que estuvimos sometidos a través de los medios, sobre todo la de los economistas, cuando te plantearon la posibilidad de que hubiera un corralito y que bancario, que no te devolvieran la plata el lunes. A eso contestó el presidente del Banco Central: la semana que viene van a poder retirar los dólares. Con lo cual esa declaración del lunes fue una declaración win-win, como dirían los norteamericanos, porque si no sacas la plata había un corralito, y si sacas la plata hay un lío bárbaro.
que se terminó de expresar durante la semana, ya con algunas declaraciones políticas. Claro, sobre un esquema extremadamente endeble que se está expresando en términos económicos, porque el gobierno finalmente llega a una propuesta para cambiar los bonos de la deuda por otros. Hoy nos vamos a ir enterando la letra fina, y es una propuesta muy especial, muy especial. Veremos cómo sale, pero todos tenemos la sensación de que no hay un modelo de desarrollo endógeno que destine el excedente acordado socialmente para honrar los compromisos externos. Se sigue sin balbucear siquiera algunos lineamientos. Claro, ahora con la pandemia hasta parece lógico, pero no era lógico pre-pandemia. Y ahora se ve, porque la propuesta, más allá de las palabras del ministro, de decir, no, esto sí se puede cumplir, no hay presupuestos atrás que así lo definan. Nosotros habíamos dicho otra cosa, que la plata la pongan los oligarcas. Y le dijimos, pongan 7.000 millones de dólares por año. Se quieren llevar un bono, lo hacen como contribución, lo hacen... No le damos ningún bono, no hay ningún inconveniente, todo eso está a discusión. Pero queda claro que los 7.000 millones de dólares que pondrían los oligarcas de la plata de la pampa húmeda, y es la que se llevan por el alquiler de la tierra, de las tierras más productivas del mundo, hoy nos pondría en otro panorama de discusión. O sea, en vez de decir, por 3 años no pagamos nada y después empezamos con medio punto de tasa de interés, estamos diciendo le ponemos 7.000 millones. O le ponemos 5.000 todos los años. Bueno, sería otro debate. Imagínense que están diciendo que si el gobierno endulza la propuesta y pone 3.000, 5.000 o lo que fuere, bueno, lo estarían dispuestos. Imagínense decir, ponemos 5.000, 7.000, 8.000 de los oligarcas para cumplir con estos compromisos. Claro, ahí viene el problema que escuché atentamente de algunos compañeros de la relación de fuerzas y etcétera, etcétera, y si el conflicto, y si aquello, y si más allá. Y ahí yo contesté, bueno, para decir no se puede, ya estuvo la alianza. Para decir quise y no pude, ya estuvo la alianza. Ya estuvo de la Rúa, Chacho, ya estuvieron, ya terminó ese esquema de quise y no pude. Pero a su vez, no nos llevamos 7.000, pero pretendemos llevarnos 3.000 o 4.000 o lo que fuere por el impuesto que van a poner, que tiene, si es que finalmente se termina poniendo, que tiene, desde el punto de vista ético, más que justificación. Ahora, ahí nos vamos a pelear con algo más que la oligarquía, algo más que 1.000 familias. Nos vamos a, si no alcanzaba la relación de fuerza para pelearnos con los oligarcas, ahora nos vamos a pelear con más. O es decirlo y no hacerlo. Está raro. Y yo les digo desde la técnica económica, al margen del posicionamiento ideológico, que los impuestos se cobran sobre el flujo y para los patrimonios o propiedades están las expropiaciones. Y no se pueden cruzar, porque a la larga, está bien, circunstancialmente, en un hecho excepcional y por única vez, siempre se puede. Si es que finalmente desde el patrimonio se tiene el dinero, porque una cosa es tener el patrimonio físico y otra cosa es tener el líquido. Pero bueno, suponiendo que eso se resuelve,
por única vez hasta se podría. Pero insisto, es mucho más fácil que la producción, que flujo, de la pampa húmeda, de la cual participan 4 actores sustantivos: los peones rurales, los contratistas, los dueños de la maquinaria, que uno ve ahí en las rutas de la patria transitando, que van de explotación en explotación, ofreciendo sus servicios de siembra y de cosecha. Los productores, que son los que organizan la producción, y los dueños de la tierra, que es donde se hace la explotación. Esos son 1000 familias. Algunos las explotan, otros no las explotan. Con retenciones y ley de alquileres, la recaudación va a orillar los 7.000 millones de dólares. Las retenciones que corresponde y la ley de alquileres que corresponde del sector rural. Técnicamente es muy sencillo, políticamente es complejo, desde ya. Mucho más complejo es este impuesto porque impacta en muchísima más cantidad de gente. De hecho, yo hablo de 1000 familias y Heller está hablando de 12.000. Conclusión. Con este aporte de los oligarcas, que por primera vez en la historia resolverían un tema estructural de la Argentina, nos sacamos de encima el tema de la deuda. Pero a su vez también resolvemos el precio de la comida, porque esa es la virtud de las retenciones. Y estamos en condiciones de poner en marcha el vector energético para el suministro en el mercado interno a valores internacionales, o sea que recuperamos competitividad. Todo esto lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Vaca muerta para los argentinos, en función de los costos y el margen de la cadena de producción y comercialización. Recuperamos competitividad. Con las retenciones, los oligarcas y la ley de alquileres que complementa para que el valor de las retenciones pegue en el bolsillo del oligarca y no del productor, el contratista o el peón, bajamos el precio de la comida y pagamos la deuda y hacemos una propuesta razonable. Y podemos poner en marcha el país desde un nacionalismo de inclusión, porque esto da para todos adentro, para todos adentro. Hoy empieza a estar en discusión, desde esta semana con precisión, qué tipo de nacionalismo dentro del modo de producción capitalista va a tener la Argentina, si el de exclusión o el de inclusión. Claro, y el gobierno, bueno, el gobierno es un gobierno de coalición, hizo definiciones muy importantes Alberto Fernández, las hizo el domingo pasado en el reportaje a Fontevecchia, ahí en Perfil, pero entre otras cosas se definió como el gobierno de coalición. Por lo tanto, es la responsabilidad desde nuestra doctrina, desde el peronismo, cómo vamos generando los mejores planes, programas y proyectos desde nuestra doctrina para aportar a este gobierno de coalición que obviamente después, en algún momento, será un pleno gobierno peronista. Sobre lo que vaya aconteciendo, le deseamos el mayor de los éxitos al presidente y si le va muy bien, que es lo que todos deseamos, tiene el derecho a ser reelecto y se lo ganó. Pero también nosotros tenemos el derecho
a seguir bregando por una patria justicialista. Porque finalmente ese es el legado de Eva. Nos dio el mandato de ustedes militarán y lucharán hasta que el último ladrillo de esta patria sea peronista. Y al menos nosotros humildemente, Guitia, intentamos cumplir con ese mandato. Le dejo el cierre del programa y le mando un beso a la distancia. Acompañando lo que han planteado mis compañeros y compañeras, quiero hacer una reflexión desde los valores, sobre los valores que se pueden expresar en situaciones de emergencia, de crisis, sobre los distintos posicionamientos que pueden aflorar cuando estamos en un contexto nuevo, desconocido, que nos acecha, que nos pone en cuestión. Hay muchos que se posicionan, nos posicionamos desde la solidaridad, desde el cuidado, desde el respeto, desde el amor. Otros tantos lo hacen desde el miedo al otro, que puede ser el enemigo, desde el combate, desde la guerra. En este caso, estar enfermo de coronavirus o potencialmente enfermos de coronavirus. A este lo tengo que identificar, marcar, señalar, aislar, discriminar, encerrar, como hacen con los trabajadores de la salud en sus domicilios, al decirle que se vayan porque ponen en riesgo de contacto a los vecinos, como está planteando Gerardo Morales en Jujuy, que quiere poner fajas en las puertas de las casas de quienes pueden ser potenciales portadores de coronavirus. Esta es la parte de la sociedad, del dedo duro, del va de retro satán, con los dedos en cruz. Son aquellos que en la Edad Media, frente a las epidemias, pintaban las puertas de las casas. Son aquellos que condenaban, entre comillas, a los leprosos al infierno de los leprosarios. Son aquellos que a comienzos de los 90 hablaban de la peste rosa, de, entre comillas, los idosos, a quienes tenían que identificar como portadores del VIH-Sida para sentirse seguros de que ahí estaba el enemigo y que no se iban a contagiar. Cuando en realidad las formas de evitar el contagio eran en realidad el cuidado personal y colectivo. En ese momento, la simple aplicación de las medidas de bioseguridad, con la valina en ese caso en el sistema de salud, y la incorporación del profiláctico en las prácticas sexuales. Este último tema no era muy sencillo en ese momento. El problema en esta situación siempre está afuera. Lo señalo, lo aíslo y me blindo, me encierro. Es más fácil culpabilizar al otro, a la víctima, al que se enferma o al que está más expuesto a enfermarme. Es señalar al otro y no mirar las propias prácticas. Eso, no mirar lo que hacemos nosotros, miramos siempre lo que está haciendo el otro. Eso trae una tranquilidad, entre comillas, pasajera. Las emergencias sanitarias y sociales se resuelven con responsabilidad y cuidado individual y colectivo, tanto por parte de los sanos como por parte de aquellos que ya no lo están. Se resuelven desde el yo en el nosotros, tan caro a nuestra doctrina. Y para finalizar, compañeros y compañeras, nuestro aplauso para quienes le ponen el cuerpo a la emergencia sanitaria, económica y social. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput, entre ellos la diosa Gabriela, y un saludo especial para nuestro productor en cuarentena, Fernando Molgaray. Hasta el próximo viernes.